Muchachos, recuerden hacer las pausas activas, toda esa vaina. Sobre todo lo que tiene que ver con lo de mover las muñecas y las manos, porque normalmente ya todos están ahí o con el mouse o pegaditos al pad del computador o incluso en el mismo celular y les puede estar generando de pronto problemitas de eso. Aprovechen y estírense ahí mientras el resto se conecta. Listo, continuamos ahí, mientras se conectan el resto. Ingeniero, una pregunta. Dime, sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, pues ya se necesita una adición de más del 50%? ¿Ahí qué se hace con ese proyecto? ¿Qué pasa? Pues es que el problema es que si sale alguna cuestión así, y se ha ocurrido, primero, seguramente van a generar de que salga una nueva licitación. ¿Cuál es el problema? Que si ya existía un contrato donde existía precisamente un objeto, ¿sí? Y quiere decir de que con ese dinero no se cumplía todo el objeto, va a generar ciertos problemas, digamos, de suspicacia. Todo el mundo va a pensar de que están robando el dinero. ¿Cómo así que ahora vuelve a salir un contrato de algo que ya tenían contratado? Y también con bastante dinero. Entonces, eso, por eso, esas sencillas razones, se supone que sí tienen que tener un personal profesional
que logre determinar de verdad la proyección presupuestal. Es decir, sacar un contrato como esos de una vez es un problema legal para el secretario o representante legal de la entidad contratante, ¿sí? Para todos los que tuvieron que ver precisamente con que haya salido esa licitación o ese concurso de méritos o esa selección abreviada o esa contratación directa o si fue por algún caso una subasta inversa. ¿Sí? Entonces eso realmente no debe ocurrir, no debe ocurrir. Pero como lo más probable es que de todos modos se mantengan ciertos errores, supongamos de que cotizaron muy bajito o los precios estaban muy limitados y se presentó algún inconveniente, algún imprevisto, entonces siempre dan, digamos, la gabela de poder adicionarle un 50%. Ahora, supongamos que el contrato que estamos ejecutando nos dimos cuenta a tiempo, junto con la interventoría, nosotros como contratistas, la interventoría como representantes del Estado, de que se necesitaba definitivamente más dinero. Bien, el alcalde, el secretario le comenta al alcalde, el alcalde a los senadores, intenta hacer la gestión y no está el dinero. Es decir, no hay un dinero para poderle adicionar más al contrato. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué hacemos? ¿O qué ocurre con eso? ¿Ustedes qué creen? Ya estamos en la ejecución del contrato. Nos alcanzamos a dar cuenta de que no, con este dinero, con estos 1.500 millones de pesos, que va, con eso no se hace nada. Eso alcanzará para un par de morcillas y si acaso con una gaseosa. Entonces, no. Entonces, necesitamos más dinero para poder terminar la obra. Ah, bueno. Hacen la gestión y no consiguen el dinero. ¿Qué creen ustedes que ocurriría en ese momento con ese contrato? Y nosotros somos los contratistas. Los escucho. Bueno, pues, profe, yo creería que la verdad el contrato, pues, no sé, creo que quedaría de alguna manera parado, porque es que sin dinero de ninguna parte, uno cómo hace, uno cómo avanza. O sea, yo creo que, no sé si de pronto liquidar, no, pues, dar por terminado el contrato, no porque pues quedó a medias la obra, ¿no? Podría decirse. Pero, o sea, yo creo que simplemente, pues, parar la obra hasta esperar de pronto que el dinero, pues, de pronto se llega a gestionar. A ver. ¿Quién más está, digamos, de acuerdo con Eri Javier respecto de que hay que parar la obra porque no hay más recursos? Profe, y en dado caso, digamos, no se puede recurrir a una de las Por favor, pólizas. ¿hablas más durito o te pegas más al micrófono? Profe, que de pronto no es posible usar una de las pólizas o algo así como una póliza de que pues, que no, o sea, no predigieron, no hicieron bien el proyecto y pues están sacando plata o algo así. ¿No hay algo similar? Realmente, dentro de las pólizas nos las exige a nosotros ser la entidad contratante. Si fuese por uno como contratista, pues precisamente eso tiene costos. Ustedes lo averiguaron cuando estuvieron investigando respecto de las pólizas. Si fuese por uno no paga pólizas. O sea, ¿para qué va a gastar uno plata en papel de algo que uno de entrada considera de que nunca van a pagar nada o no les va a servir para nada esa vaina de las aseguradoras? Pero, digamos, que exista una cláusula, se supone en algún momento que usted puede medio pelear con la entidad, pero cuando usted asume el contrato, ya es responsabilidad suya. ¿En qué sentido? Que usted tiene que verificar todos los diseños que existan, que estén completos. Que existan, por ejemplo, lo que son, usted debe sacar sus propias cantidades de obra hacia usted le hayan entregado las cantidades de obra en el momento de la licitación para poder cotizar. ¿Sí? Bueno, O sea, profe, uno lo primero que va a hacer siempre con cualquier contrato es verificar la información que hay respecto de lo real que usted va a ejecutar en el proyecto, antes de, ¿sí? No creer de que todo está correcto
Bueno, porque ahí lo hice porque la entidad contratante nos lo entregó, debe ser así, y eso es, digamos, ley divina. No, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque siempre vamos a partir del hecho de que esa información también fue ejecutada por otro ser humano, que sí, que también de pronto sí eran colegas de nosotros, profesionales, pero tal vez no tenían todo el conocimiento que ustedes tienen. Tal vez en ese momento estaban tan atiborrados de trabajos, de tantísimo proyecto que tenían que sacar, que resulta que en ese la embarraron, es decir, se descacharon, no calcularon todo lo que tenían, se comieron un archivo, es decir, pasando todo al Excel, se comieron completo un capítulo de algún presupuesto. Recordemos que los presupuestos en general son capítulos, actividades, unidades, cantidades, valor unitario, valor total, ¿sí? Se comieron completo un capítulo, supongamos que comieran el capítulo de instalaciones eléctricas y es para un edificio de un colegio de unos 5 pisos. Si se comieron eso, imagínense el jurgo de plata que ahora tendrán que buscar para poder realizar el proyecto. Porque lo que no se puede hacer, y aquí es donde viene la cuestión, es ejecutar tal como está y después decir, mira, no, si se le olvidó, eso es culpa de la entidad contratante. No, nosotros también tenemos responsabilidad como contratistas respecto de eso. Nosotros tenemos, si el contrato va a salir a nombre de nosotros tenemos igual la responsabilidad de verificar toda esa vaina, o sea, de estar seguros que todo eso está correcto, porque eso no es para nosotros, eso es para una población muy seguramente vulnerable a la cual tenemos que darle, digamos, cierto... requerir de suplir esa necesidad por la cual salió ese proyecto, ¿sí? Respecto de esa vaina, ¿qué más opinan si llega a darse el caso de que se sabe, es decir, hicieron ustedes el ejercicio siendo los contratistas, verificaron rápido y saben de que con el dinero que hay no se va a hacer todo lo que supuestamente estaba para realizar en el contrato? Es decir, Ingeniero, necesitan adición, pero ya no no se es consiguen posible. dinero. ¿Sí? Dime. Ingeniero, ya no es posible cambiar el objeto del proyecto. No, absolutamente no. Por favor, esto necesito que les quede absolutamente claro para el resto de sus vidas profesionales. Un objeto del contrato es inamovible. Eso sí es tal cual como quedó. Por eso, en la parte de perfeccionamiento del contrato, ahí es donde revisan si efectivamente eso está correcto, ¿sí? Porque se pudieron haber comido completa una calle de un poco de vías donde iban a hacer algún mantenimiento, ¿sí? Entonces, no, tiene que ser un objeto listo para poder ejecutar. Sin un objeto del contrato, realmente usted lo contratan y usted no sabría para qué lo están contratando. Entonces, variar el contrato significa de una vez generar un nuevo contrato, ¿sí? Entonces, usted no puede decir, no, es el mismo colegio, solo que ahora el objeto es hacer el contrato que ya estaba ejecutado o que ya se tenía presupuestado, pero ahora sí con el dinero que se necesitaba. Es lo único que le podrían variar al objeto y obviamente eso no se puede hacer. El objeto se tiene que ejecutar un bloque educativo de 5 pisos, ¿tá? Con ciertas especificaciones. Listo, hasta ahí, en tal y tal sitio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No consiguieron el dinero. Por ahí alguien decía que no, que parar la obra. Entonces, empecemos a analizar todas esas situaciones. Yo les hablé en algún momento respecto de lo que tiene que ver con los imprevistos. Y los imprevistos es algo que sale específicamente en el presupuesto, ¿sí? Administración, imprevistos, utilidad. Y sobre los imprevistos es algo que es totalmente ajeno, es externo a nuestra obra, a nuestro contrato. Si eso es así, entonces entendamos, en esto, ¿es culpa externa o es culpa directa del contrato, ya sea de la parte contratante o de la parte contratista, de que no exista el dinero requerido para poderlo ejecutar? ¿Qué opinan ustedes?
Pues yo considero que es culpa de, pues, de todos, especialmente del contratista, y ahí pues me imagino que le toca responder con su propio capital, porque no es una, pues algo que se le haya salido de las manos, o sea, que haya sido algo eventual, sino que él no, pues fue un error propio. Pero realmente el error no es del contratista, ¿sí? El error es de la entidad contratante. Y ojo, en ese momento, dentro de las cláusulas, yo siempre les he nombrado lo que es la ecuación contractual. El Estado no puede enriquecerse a costa de sus contratistas. Entonces, por ejemplo, eso, si la entidad contratante es la que cometió el error, ¿cómo es que ahora se va a afectar el patrimonio o los activos o toda la cuestión del dinero, la parte monetaria que tenga el contratista? Ah, no, culpa del contratista ahora. Verá si lo hace o no. No, 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 eso no puede ser tampoco así. Porque ahí de una vez el contratista, ojo, ¿cómo así? Se está desequilibrando la ecuación contractual. Es un término legal. Y entonces con eso empezará un problema jurídico desde el punto de vista de demanda legal entre el contratista y la entidad contratante. Y no, realmente no es así. Pero tampoco podemos parar la obra por eso. Entonces, si nosotros no podemos parar la obra, nos contrataron para ejecutar un objeto del contrato. Lo que sabemos es que el dinero que hay no alcanza para desarrollarlo tal cual como se tenía presupuestado. ¿Qué creen que hacemos nosotros como contratistas? ¿O qué creen que se podría hacer? Lo que sea que opinen. Obviamente ustedes todavía no tienen la experiencia de eso, pero necesito que vayan generando ideas respecto de cuando se les presenten estas situaciones. Entonces, ¿qué creen? Adiciones, pero pues ahí ya solamente serían adiciones en dinero, tal vez, no sé si se pueda. ¿Cómo? O sea, pues no sé si se podrían con adiciones en dinero, ya que pues nos dimos cuenta, desde en el ejemplo que nos damos cuenta a tiempo de que como que, uy, sano. No, pero es que, por ejemplo, sí, nos dimos cuenta a tiempo. Nosotros hicimos bien el ejercicio de coger, recopilar y nos dimos cuenta de que haciendo el balance entre lo que estaba contratado y lo que realmente hay que hacer, falta bastante billete. No es culpa de nosotros, es culpa de la entidad contratante. Bueno, se les avisa y ellos hacen el esfuerzo, incluso supongamos que lo hacen la gestión, pero no consiguen el dinero. Entonces estaban hablando específicamente, y usted específicamente está diciendo de que no, que entonces parar la obra. ¿Ustedes creen que esa sería una solución respecto de que falte dinero para ejecutar el contrato? ¿O qué harían ustedes? Nosotros, supongamos, lo empezamos a ejecutar el lunes pasado, el contrato. Al día de hoy, es decir, a los 8 días, nos hemos encontrado de que sabemos de que falta mucho billete para dar cumplimiento a todo lo que nos contrataron. Eso no indica, y volvemos al caso particular que les había puesto desde el punto de vista económico, de que el contrato original era de 1.500 millones de pesos. Pues 1.500 millones de pesos suena así muy facilito, pero siempre hay que trabajar como bastante para verlos reunidos. O sea, esa plata de todos modos alcanza para hacer muchas vainas. ¿Qué hacemos? No seguimos trabajando a partir de la primera semana cuando nos damos cuenta de que falta más dinero. Les avisamos a la entidad contratante y ellos duran una semana haciendo gestión y ya les dicen que no hay forma de adicionar recursos a ese contrato. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Entregamos el contrato? ¿Lo cedemos? ¿O qué creen que podríamos hacer? ¿O qué creen que se haría en ese caso en particular? Inge, pues yo pienso que se haría, por ejemplo, se ejecutaría hasta el monto de dinero que se haya contratado, ¿sí? Y se pasaría un acta parcial de lo que se hizo y lo que se pudo ejecutar. Bueno, aquí Diego dice algo, pues, medianamente acertado. Es decir, ya se está saliendo un poquito de ser nuestro experto en corrupción y ya empezó a hablar más desde el punto de vista legal, que me parece muy bien. Pero, efectivamente, a nosotros nos contrataron para dar cumplimiento a un objeto de un contrato. Con el dinero que hay, es decir, que nosotros podemos ejecutar ese dinero hasta donde se pueda. Es decir, lo estiramos a poder desarrollar obra y sacar al final, incluso no un acta parcial, sino un acta de recibo final de obra,
solo que no se ejecutó todo el proyecto. Supongamos que con 1.500 millones de pesos apenas se ejecutó el 50% o el 40% o el 70% del proyecto. Lo que sí está claro es que faltaba dinero para poderlo terminar. Entonces sí, nosotros no podemos parar. Nosotros tenemos que seguir ejecutando. ¿Qué pasa aquí? Dentro de las actas que se nos van a presentar y de las que podemos hacer uso, hay efectivamente unas actas que tienen que ver con lo que son las modificaciones o ajustes. Entonces, por eso es que se nos van a presentar un poco de actas fijas y un poco de actas según las situaciones. Entonces, en este caso en particular, bueno, como fuimos juiciosos a la hora de darnos cuenta que faltaba dinero, también podemos definir, no, pues de un proyecto, de una obra, supongamos, volvamos al tema del bloque educativo. Un bloque educativo, pues sí, debe tener acabados y qué bonito y que toda la vaina y un lindo cielo raso. Pero supongamos que 200 millones de pesos, sacando cuentas, cuesta el cielo raso de ese bloque educativo. Pero lo que no podemos es decir, no, pues vamos a hacer apenas el cuarto y el quinto piso y los 3 primeros pisos no los hacemos. Pues eso no se puede. Obligatoriamente nosotros tenemos que construir y edificar desde abajo para arriba. Entonces, bueno, si es el caso, dejaremos de hacer el último piso. O si es el caso, listo, llegamos, hacemos la estructura, hacemos mampostería, hacemos instalaciones, hacemos obra gris, pero en la parte de acabados, pues simplemente no desarrollamos nada de lo que tiene que ver con cielo raso. Y en algún momento tendrán que sacar un contrato para colocar el cielo raso bien bonito a ese bloque educativo. Eso sería una cuestión, pero así también puede ocurrir, por ejemplo, con la pintura. Entonces, no, ya no es pintura por dentro y por fuera, sino que solamente la echamos por fuera o solamente la echamos por dentro. O de pronto lo que estaba originalmente era un mármol importado de Italia, de Carrara, y ahorita con tremendo problema de coronavirus, pues sí que está muchísimo más caro porque nadie lo va a traer, porque viene protegido por una capa de coronavirus, entonces pues obviamente se va a subir mucho el precio. Pero resulta y acontece que pues hay muchos recubrimientos de pisos y se da la cuestión de que para ese bloque educativo se puede conseguir alguna cerámica o alguna tableta de tráfico pesado, pero de pronto no al precio y con la exigencia desde el punto de vista estético que tenía el original. Es decir, podemos hacer un ajuste a nuestro proyecto. Eso, efectivamente, por eso existe esa acta de ajuste o modificación de obra. Entonces, sobre eso es lo que quería que vieran esa parte, que según las situaciones que se nos pueden presentar, puede variar el contrato, pero también van a incluir actas para poder solucionar todos esos problemas. Y en general, nosotros estamos sujetos a la firma de un contrato de ejecutar ese objeto. Si el dinero no alcanza, no es porque nosotros estemos metiendo más cosas que no estaban allí originalmente contratadas. Se supone que nosotros solo vamos a desarrollar lo que nos contrataron. Como el presupuesto de obra hace parte integral del contrato, pues sobre eso es con lo que nosotros hacemos la ejecución de la obra. Entonces, obligatoriamente habría que hacer listo, de todo eso que tenemos, pues no le metamos estas cosas y obligatoriamente sí podemos o tenemos que meterle tales. Nosotros no podemos dejar, por ejemplo, en una obra de 5 pisos, dejar de hacer las columnas y solamente hacer vigas y placas. Como para que entiendan un ejemplo que raya en lo absurdo, pero es así. ¿Se entiende eso? ¿Se durmieron? ¿Se desmayaron? Ingeniero, una pregunta. Sí. Cuando se hace pues un contrato, ahí pues que se especifica por la... ¿Hablas un poquito más duro, por favor? Ingeniero. Que cuando uno hace un contrato público, ¿sí? Digamos, Sí. para lo que tiene que ver con los celorrazos, pues como hay así varios materiales, que hay pues Icopor, Drywall, Superboard, ahí pues que dice qué material es,
para la obra. Sí, claro que sí, porque normalmente nuestros contratos cuando son de obra son bajo el término de precios unitarios. Es decir, que lo que es el valor unitario que sale en el presupuesto, eso hace referencia a un análisis de precios unitarios, los APUs. En algún momento yo se lo describí allá en el tablero. Y en esos análisis de precios unitarios, ¿qué va? Va lo que son materiales, mano de obra, equipos, herramienta menor. Eso, es decir, todo lo mínimo que se requiere para hacer una unidad de cualquier actividad de la que tengan ahí, con la unidad de medida y pago, es decir, o un metro cúbico, o un metro lineal, o un global, o un punto, lo que sea, según la actividad que sea. Entonces, sí, ahí dice, pero efectivamente nosotros podríamos generar algún cambio. Obviamente que eso no lo podemos hacer solamente nosotros como contratistas, sino que tiene que estar avalado por la entidad contratante. Es decir, el interventor tendría que hacer alguna junta de obra en forma con el contratista y sobre eso empezar a desarrollar las soluciones. Pues uno tiene que dar soluciones de una vez. Ellos verán si las aceptan o no, ¿sí? Pero de entrada, el error sí fue de ellos. Entonces, siempre va a quedar en evidencia el problema que ellos generaron. Entonces, lo que sí se puede variar es algún tipo de cosas, o de pronto no desarrollar todas las que había. Supongamos que hay que colocarle cierto tipo de lámparas a todos esos 5 pisos. Bueno, pues si es el caso, entonces simplemente dejemos de colocarle lámparas al último piso y en algún momento, pues por lo menos tenemos habilitados 4 de los 5 pisos y en algún momento generarán un contrato donde sí consigan el dinero y simplemente ubican esas luminarias que hacen falta allí para poder dar en servicio ese último piso. Puede ser, ¿sí? Otra cosa, digamos que la ventanería tiene vidrio con sandblasting, es decir, hagan de cuenta el papelito que le colocan y que tienen casi todos los vidrios allá ¿en qué? En la sede de Virgen del Rosario, ¿sí? Que cuando pega el sol eso parece más bien es una lámpara, pero no permite que la gente de afuera vea nada. Entonces, ¿qué puede ser? Ah, bueno, pues resulta que eso puede costar unos 30 millones de pesos, supongamos perfectamente. Entonces, bueno, pues esos 30 millones de pesos más bien los invertimos en cosas que sí son fijas que hay que desarrollar en el proyecto para por lo menos dar en servicio lo máximo posible. Y pues en algún momento pues simplemente estará la incomodidad de que pasa gente y cualquiera los ve. Pues cuando se pueda y que logren conseguir el dinero, pues ahí harán lo de colocarle el sandblasting. Cosas como esa. Espérame un momentico, estoy grabando la sesión anterior de la clase. ¿Listo? Entonces, volvemos a mirar lo de las actas, que es de donde estábamos, precisamente que se desprendió todo este poco de desarrollo de esos temas. Entonces, de nuevo, dentro de las actas, entonces el logo, el título, a qué sirve, el objeto del contrato obligatorio, el valor, entonces ya sabemos que puede ser un valor inicial y si se presentan adición o adiciones, porque puede tener varias.
¿sí? Varias que a la final no pueden superar más del 50%, ¿ok? Las pólizas que intervienen, claro que sí, hay que saber cuáles pólizas, porque dependiendo de las fechas se pueden estar modificando. La disponibilidad presupuestal, por eso sí es una información vital saber que sí se contaban con recursos para ejecutar el contrato. El registro presupuestal, donde se verifica que ahora ese dinero es directamente en su momento como contraprestación de prestar el servicio o realizar la obra, que el dinero va a ser para el contratista. Descripción del tipo de acta, es decir, todas las actas tienen ciertos parámetros de escritura. Yo les nombré en algún momento, supongamos, en las instalaciones de no sé dónde se reunieron tales y tales personas con el fin de desarrollar, entonces, si es un acta parcial, entonces para recibir las obras parciales del contrato no sé qué, y vendrá el numerito del contrato, o para dar inicio a las labores, o para suspender las obras, que esa es otra de las que se nos puede presentar, lo que es una suspensión de obra. Pero siempre las suspensiones obligatoriamente obedecerán a cuestiones externas del contrato. Es decir, no puede ser por culpa ni del contratista ni del contratante. Nunca. ¿Sí? ¿Qué más? Actas suscritas, es decir, todas las actas anteriores. Acta número 001 tal, de fecha tal, acta número 002 tal, de fecha tal, y esta es el acta, supongamos, la acta número 003 o la 005. Es decir, todo lo que exista anteriormente debe hacerse referencia en la última acta que estamos desarrollando. Y listo. Adicional de eso, ¿qué respalda de que ese papel, es decir, volvemos al caso de que el papel aguanta todo? ¿Quién nos dice que eso es verdad o que eso de verdad tiene algo de peso desde el punto de vista legal y profesional técnico? Entonces, por ejemplo, para eso obligatoriamente requerimos de lo que son los anexos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los anexos? Memorias de cálculo. Para el caso, voy a colocarles aquí específicamente a qué memorias de cálculo estaríamos haciendo referencia. Memorias de cálculo en este caso en particular, a no ser que el contrato sea de diseños estructurales o diseños hidrosanitarios o diseño de algún diseño, pues tendrá específicamente esas memorias de cálculo. Pero realmente para un contrato de obra se supone que eso ya está, porque hace parte de los estudios previos para poder en cierto momento que la entidad hubiese sacado ese contrato de obra pública, alguien se lo hubiese ganado porque participó y por tanto ya se está desarrollando. Entonces, esto ya es en el desarrollo de la obra. ¿Cuáles serían esas memorias de cálculo? Entonces, por ejemplo, lo que vendría siendo las cantidades de obra. Los cálculos de las cantidades de obra somos nosotros, los contratistas, los ingenieros, los residentes, los que estamos participando en el proyecto, los que las desarrollamos. ¿Y la interventoría qué hace? Bueno, puede ser que ellos hayan hecho el seguimiento de la medición junto con nosotros y ellos también tengan los mismos datos y saquen sus cantidades de obra y después simplemente se corrobora, se pone en contrapartida lo que es del contratista y lo que es del contratante para llegar a un común acuerdo. Es decir, que se sepa, se supone que deben llegar exactamente a lo mismo si tienen las mismas medidas originalmente. Por eso, ojo, cuando ustedes sean interventores, ustedes no lleguen solamente a medir un día sin que esté también tomando datos el contratista. Porque si no va a ser un doble trabajo. Primero ustedes van a sacar sus propias cantidades de obra. El contratista por aparte también sacará sus propias cantidades de obra. Pero nunca va a haber un punto base para llegar al equilibrio o buscar la concordancia entre unos y otros. Entonces, sí es necesario de verdad que cuando les toque, ya sea que sean los contratistas
o los representantes de la entidad contratante se junten para por lo menos tener las mismas medidas y sobre eso sacar los cálculos de cantidades de obra. Entonces, eso obligatoriamente es memorias de cálculo de las cantidades de obra. Copias de contratos, tal. Aquí dentro de esto, junto con las memorias de cálculo, obligatoriamente tendrán que hacer registro fotográfico. ¿Cómo así? Ah, bueno, resulta y acontece que las cosas es muy fácil medirlas o decir, ah, no, ahí hay metido, digamos, ya estamos en el segundo piso o incluso en el primer piso. Y llega el interventor que fue perezoso y no fue los días anteriores al proyecto. Y pregunta, ala, ¿y ahí en la cimentación qué metieron? ¿Sí metieron los 5, 10 o 20 metros que tenía que instalar de pilotes? Claro que sí, ahí están. ¿Quién dice que no? Pero resulta que si llega la Contraloría a verificar, primero le va a llamar la atención al interventor, porque él también tenía que tener su propio registro fotográfico, adicional del que tiene el constructor. Si no lo tiene, entonces muestre a ver con el que sí lo tiene. Entonces, venga, contratista. No, que yo tampoco tengo. ¿Cómo así? Entonces, no hay nada que nos verifique. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para verificar de que eso sí está ahí metido? Es decir, todo eso que no vemos a simple vista, que sí está metido. Supongamos una columna o todas las columnas que haya que hacer. ¿Ustedes cómo pueden verificar? Después de estar fundida, desformaleteada, incluso pañetada, pongámosle estuco, pintura y todo eso, ¿ustedes cómo pueden decir, si no tienen un registro fotográfico, de que de verdad le metieron el refuerzo que era? Que de verdad le metieron todo el refuerzo longitudinal, todos los estribos, todos los diámetros del refuerzo que decía en las especificaciones de los estudios previos. Si ustedes no tienen un registro fotográfico para eso, seguro que no les van a permitir validar de que esa obra está correcta. ¿Que cómo los podrían hacer después de eso si definitivamente no hay? Ah, pues entonces ya toca, por culpa de los que no tomaron el registro fotográfico, realizar una patología. Entonces, ¿qué es una patología? Simplemente hacer un estudio, un análisis de algo, de por qué se presenta esta situación o cómo llegamos ahí. Entonces, para eso existen muchos instrumentos, muchas vainas. Todo eso que exista, lo único que significa es que va a costar más billete. Y ese más billete, pues quiere decir de que no vamos a poder cobrar tan rápido si es que necesitamos la plata del recibo parcial, o nos va a tocar de nuestras ganancias invertir en cómo verificar de que si está eso. Por ejemplo, contratar algún patólogo, algún ingeniero que tenga, supongamos, algún ferroescáner, pasarlo por las columnas y verificar de que sí salen los refuerzos que uno dice que tienen las memorias de cálculo. Entonces, sí ven la importancia precisamente del registro fotográfico. Incluso muchas obras se salvan gracias al registro fotográfico. Es decir, tomar una foto justo a tiempo de tal día cuando se presentó tal cosa y por eso hubo que hacer algo, el registro fotográfico es fundamental. Cuando estén en residencia ahora, o incluso ya les seguro que les ha tocado en otras asignaturas, ahora existen muchas aplicaciones respecto de que salga la ubicación, fecha y todas las cuestiones de localización geoespacial, ¿sí? Una georreferenciación. ¿Para qué? Para poder precisamente corroborar de que la gente sí estaba allí, de que sí estaban todos los que decían, de que sí estaban metiendo todo lo que decían que estaban metiendo, ¿sí? Entonces, por favor, obligatoriamente siempre va a haber registro fotográfico. Copias del contrato, claro. Entonces, se le anexa también las copias del contrato. Copias de las pólizas vigentes y actas anteriores, también van ahí.
Ya se va a acabar esta sesión, ya les vuelvo a pasar el link y aprovechen y estírense un poquito.